Hola, en esta sesión vamos a conversar, mejor dicho, y a comentar aspectos de los discos de las máquinas virtuales en Azure, discos que pueden ser administrados, discos que pueden ser no administrados. Como ustedes recuerdan, a lo largo de todas las sesiones anteriores por las que ya hemos pasado, hemos dicho muchas veces que si los discos son managed, que si los discos son unmanaged, que si los discos son administrados, que si los discos son no administrados. Pero llega un punto en Azure en el que necesitamos entender qué es un disco administrado, qué es un disco no administrado y entender por qué la conveniencia de uno o la conveniencia del otro. Y también entender en qué nos beneficia tener un disco administrado o tener un disco no administrado. No voy a repetir en detalle lo que ya he hablado de los storage accounts, de los discos, de los tipos de discos, de los blobs y todo ese tipo de cosas, porque esto ya lo hemos visto en sesiones anteriores y sería redundar y va a requerir cierto tiempo. Entonces lo que voy a hacer es refrescar para los que se están uniendo a la sesión apenas, para aquellos que se están conectando al canal en este momento, o aquellos que se están conectando vía Skype, pero también voy a hablar un poco de lo que es el disco en sí para aquellos que ya tienen un poco más de conocimiento. Cuando nosotros creamos una máquina virtual en Azure, independientemente de que la máquina vaya a ejecutar Windows o vaya a ejecutar Linux, como ustedes ya saben y como recordarán, hay un punto durante el wizard, durante el deployment, donde necesitamos indicar qué tipo de disco va a tener esa máquina virtual. Yo no voy a crear la máquina aquí porque ya tengo dos máquinas que fueron creadas anteriormente. Lo que quiero es que vean, para los que se están uniendo por vez primera, el wizard del que estoy hablando. Normalmente cuando empezamos a crear la máquina virtual y lo hacemos desde el portal, lo vamos a ver de esta manera. Pero cuando lo hacemos programáticamente, ya sea vía Azure PowerShell o vía Azure CLI, lo vamos a ver de otra manera, pero el resultado final va a ser el mismo. Recuerden que escogemos el tipo de disco, si es un disco premium o almacenamiento SSD, o si es un disco regular de Magnetic Plate, que es un disco de tipo HDD, y que después de especificar estas cosas en la página siguiente vamos a indicar si el disco es administrado o no es administrado. Pero ¿qué significa que yo tenga discos administrados y discos no administrados en sí? ¿Qué es? ¿A qué se refiere? Y obviamente en qué me va a beneficiar. Eso es lo que vamos a discutir ahora. Para hacer un resumen y dejarlo de forma clara, los discos ustedes recordarán que pueden ser disco de sistema operativo, disco temporal y disco de datos. Son los tres tipos de disco que podemos encontrar en una máquina virtual Azure. Ahora hablemos de los discos. Normalmente cuando definimos el tipo de disco, les había dicho, podemos encontrar discos estándar que son de tipo plato magnético y discos de almacenamiento SSD que son más rápidos, que tienen menos latencia, que son ideales para un alto throughput o para máquinas de alta prestancia, pero que por ende van a tener una facturación diferente. ¿A qué me refiero cuando hablamos de discos administrados y no administrados? Los discos administrados son discos que pueden manejar dentro del storage account la creación del storage account y la administración del storage account en el fondo. Lo hacen a nivel background, lo hacen a nivel de background por ustedes. Cuando digo en el fondo, quiere decir que Microsoft es el que se encarga de hacer eso. Uno como usuario, uno como cliente ya no se tiene que complicar haciendo eso. Como esto se hace en el fondo y es Microsoft quien lo está haciendo, de esta forma Microsoft se asegura de que uno no tiene que preocuparse por los límites de escalabilidad dentro del storage account, porque recuerden que el storage account tiene un límite en tamaño, en capacidad. Cuando hablamos de un disco no administrado, estamos hablando de discos que son de hecho el medio tradicional o el tipo tradicional de disco que se ha utilizado tradicionalmente en las máquinas virtuales. Con estos discos nosotros creamos nuestro propio storage account y por crear nuestros propios storage account estamos especificando que ese storage account que creamos, que va a contener esos discos, va a estar administrado directamente por nosotros. Microsoft se sale de la ecuación y la administración nos queda a nosotros.
¿Qué sucede cuando tengo discos que no son administrados? Que tengo que asegurarme de que no estoy colocando muchos discos dentro del mismo storage account. ¿Por qué? Pues el tema es escalabilidad. ¿Por qué? Porque puedo llegar a exceder el límite de escalabilidad del storage account, que tradicionalmente va a andar en 20.000 IOPS por segundo. ¿Y qué pasa si sucede esto? Que excedo ese límite. La máquina va a empezar a padecer de lo que se llama fouling, que es una especie de que se estreche, que se esté ahorcando, y eso va a afectar el performance de la máquina. Entonces, que quede claro eso. En los discos administrados yo no me preocupo por la escalabilidad. Microsoft se preocupa por mí. En los discos no administrados o los managed disk yo me tengo que preocupar por eso. Y Microsoft no va a intervenir ahí. A eso es a lo que me refiero cuando estamos hablando de discos administrados y discos no administrados. Pero ahora, ¿qué sucede si yo necesito ver si una máquina que ya estoy usando, una máquina que ya creé, una máquina que ya pasó por el proceso de deployment, tiene un disco administrado o tiene un disco no administrado? Aquí hay dos máquinas virtuales, como pueden ver, y las dos están ejecutando Windows Server 2012 R2. De hecho, las dos están ejecutando una versión data center. En la primera, y observen que las dos están apagadas. Yo puedo consultar esto estando encendida la máquina virtual o estando apagada la máquina virtual. El estatus de la máquina virtual, el current power state no importa. Esta máquina virtual que ejecuta Server 2012 tiene un disco de sistema operativo. De hecho, veámoslo aquí. Este disco de sistema operativo es de un tipo, o es administrado o no es administrado. Lo mismo va a suceder para esta máquina virtual que también corre Server 2012 en su edición Data Center. Tiene un disco de sistema operativo que va a ser administrado o no va a ser administrado. Y de hecho vean que aquí nos está indicando el tamaño, 127 GB, que en realidad son 128, pero se redondea. Si me devuelvo a la primera máquina, vean que no estamos observando cierta información cuando vamos al disco. Entonces, quiero que observen esto. Vean lo que se ve aquí. Se ve el nombre del disco y la opción de data disk y la opción para agregar discos. Si voy a la segunda máquina virtual y voy al blade de los discos o al tab de discos, veo lo mismo, pero vean que arriba me indica los discos administrados que se crean a partir del 10 de junio de 2017 son encriptados en el REST por medio de un servicio que se llama SSE, que es el Storage Service Encryption. Esto tiene que ver con el Storage Account y con Storage a nivel de Azure, pero no vamos a profundizar en esto. Esto no quiere decir que el disco se va a encriptar automáticamente. Vean que el disco no está encriptado. Observen el Status Encryption del disco, no está encriptado. Lo que quiere decir es que a nivel de REST, estamos hablando de REST APIs, el Storage Account del Storage en el background se va a encriptar por medio de esas llamadas API. Los REST API los vamos a ver por separado en otro tema, porque ya es un tema un poco más complicado. Pero eso es lo que quiere decir. Yo sé que esta máquina, la máquina que estoy señalando en este momento, tiene un disco no administrado. Eso lo sé porque yo la creé. Y sé que esta máquina de abajo tiene un disco administrado. Por propósitos de nomenclatura y para una correcta administración, como un best practice, yo suelo nombrar a los recursos dependiendo del rol, de la función o de la tarea que vayan a cumplir. En este caso, esta máquina virtual se llama SRV2K12 para indicar que es un server 2012, y observen el dash o el raya man DSK. Eso significa que es un managed disk, pero eso es para mí, para que con solo que yo vea la etiqueta yo sepa que eso es un managed disk. Pero no todos usan esa nomenclatura, no todas las personas tienen esa nomenclatura. Entonces, si yo necesito darme cuenta si la máquina tiene un disco administrado o no administrado, lo que debo hacer es lo siguiente. Voy al overview de la máquina virtual o a la pantalla donde veo el overview, que es la pantalla principal. De hecho, vamos a hacerlo de nuevo. Abro la máquina virtual, vean que las dos están deallocated. Busco dentro de esta opción de la izquierda, esto se llama panel de blades o panel de hojas, como quieran llamarlo. Busco esta opción de Automation Script. Aquí lo que voy a ver es un archivo tipo JSON. Es un archivo que tiene una notación, una nomenclatura, una sintaxis, una semántica de Java. JavaScript Object Notation, eso es lo que significa JSON. Y busco dentro de ese Automation Script la información que se refiere al disco o a los discos que contiene esa máquina. Esa información la voy a consultar aquí. Vean que aquí me está indicando, entre otras cosas, esta máquina. Vean aquí, Virtual Machine Name se llama SRV2K12 raya test. Y veanlo aquí,
Arriba es el nombre de la máquina. Me está indicando que la dirección IP de esta máquina es un objeto, la dirección IP pública, que se llama srv2k12 raya test raya IP. También me indica que hay una VNet o una red virtual que responde a este determinado nombre que vemos aquí. Programáticamente, cuando este archivo se ejecute, va a producir esta máquina con esos parámetros. Aquí incluso me está indicando cómo fue creada la máquina virtual. Pero en este momento a mí lo que me interesa es ver algo que se refiere al perfil del sistema operativo o al perfil del disco. Eso es lo que me interesa. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Vamos a buscar aquí entre los parámetros de máquina virtual y vamos a revisar. Vean que incluso aquí se ve la zona donde la máquina está alojada. Cuando hacemos el deployment tenemos que escoger una zona y vemos el tipo de zona. Pero me interesa lo que tiene que ver con el storage profile y es la sección en la que nos encontramos en este momento, de aquí para abajo. Esto que estamos viendo aquí me indica la máquina es una máquina virtual publicada por este proveedor en específico, corre esta versión específica y vean aquí OS Disk y OS Type. El OS Type lo que me indica es el sistema operativo que corre en ese disco, es un sistema operativo Windows, aquí lo vemos. Y dentro de los parámetros adicionales, que es lo que vamos a ver, vemos la información relativa al disco. Veo el storage account, vean aquí SRV2K12SA. Este es el storage account en el que está almacenado el disco. Y vean aquí este 20180608075332.VHD. Este debería ser el disco. Vean que aquí en ninguna sección me dice si es manage o unmanaged. Aquí no me está diciendo si es administrado o no es administrado. Me está indicando que el tamaño es de 127 GB y me está indicando que de momento no hay data disk, no hay discos de datos atachados a la máquina. Solo el disco de sistema operativo. Y repito, vean el nombre del disco de sistema operativo aquí. Aquí no me dice si es managed o unmanaged. Si yo voy a buscar el disco y busco esta máquina virtual, para esta máquina virtual busco quién es el disco, vean que el tamaño coincide, son 127 gigabytes, ese es el tamaño, ese es el tamaño, pero no me está indicando tampoco si es administrado o no es administrado. Pero vean este detalle aquí donde puedo ver el blob. Recuerden que el disco en Azure es un almacenamiento de tipo blob, es un blob storage. Vean este 20180608075332.VHD que tenemos aquí. ¿Qué se refiere a esto? Este es el verdadero nombre del disco. Lo ven aquí. Si yo vuelvo al Automation Script y quiero corroborar esa información, de hecho vuelvo nuevamente a la máquina. Dentro del Blade de la máquina busco el Automation Script y vuelvo al OS Profile, al Storage Profile, entonces podría cotejar si verdaderamente el disco tiene ese nombre. Y veanlo aquí. Aquí estoy encontrando el disco que le pertenece a esa máquina. La máquina virtual está nombrada de esa manera. Pero lo que quiero que quede claro es, aquí nada me dice si es managed o es unmanaged. No me lo está indicando. Como no dice si es administrado o no es administrado, yo automáticamente sé que ese disco es no administrado, que es unmanaged. O sea, el disco no está administrado automáticamente por Microsoft. Yo debo preocuparme por el disco y por el storage account. Esta máquina virtual que se encuentra abajo, la que tiene el -man DSK, sí tiene un disco administrado, sí tiene un disco de tipo manage. Si yo reviso el Automation Script, y el Automation Script lo pueden encontrar en toda máquina virtual y en todo ScaleSet, básicamente en cualquier recurso que ustedes implementen en Azure, del cual hagan deployment en Azure. Quiero que observen la misma sección donde se hace referencia al perfil del OS o al Storage Profile. Veanlo aquí. Esta es la misma sección que estábamos consultando hace un momento en la otra máquina virtual.
Aquí vemos que también hay un sistema operativo Windows, que también hay un disco. Y observenlo aquí. Aquí nos indica que es un disco administrado, es un Managed Disk. Esta línea no la vemos en la otra máquina virtual. ¿Por qué? Porque esta máquina virtual en particular sí está creada con un disco administrado. Y esta máquina virtual de arriba está creada con un disco que no es administrado. Eso es lo que necesito que quede claro para eso. Ahora, hay ocasiones en las que tal vez o no van a tener forma de ver esto en el portal o simplemente no quieren verlo en el portal. Entonces, esto se puede consultar vía PowerShell. Y podría utilizar ya sea el PowerShell que encuentro aquí en el Cloud Shell, ya sea conectado por el portal, o puedo utilizar el PowerShell de mi computadora local. Ahí, como lo haga, no va a ser de mayor relevancia. El punto es que se puede consultar por PowerShell y se puede conectar por Azure CLI. En este caso yo lo voy a consultar por PowerShell. Y lo que voy a hacer es que voy a conectarme a la cuenta. Lo que me va a pedir a continuación este comando del connect es que yo le especifique las credenciales porque tengo que hacer un login. Y ya ustedes recordarán de sesiones anteriores que tengo que indicar aquí mi usuario y mi contraseña. Aquí está haciendo la validación. Por razones de seguridad el sistema me va a hacer una llamada telefónica a mí. En ese caso va a llamar a mi número celular para garantizar que yo soy el dueño de la cuenta. Esto es una opción que no tiene o que no usan todas las personas. Yo la estoy utilizando porque tengo autenticación de doble factor, pero no se preocupen por si alguien piensa que debería tenerlo. No es tan así. Entonces, voy a verificar si verdaderamente el disco es Manage on Manage. Ya lo verifiqué en el portal, pero quiero hacerlo a través de PowerShell. Recuerden que cuando no estoy seguro de cuáles son las suscripciones que tengo, ya sea en Azure PowerShell o en Azure CLI, hay un comando que me va a decir cuál es la lista de suscripciones, que es el get Azure RM subscription. Y aquí me va a indicar cuáles suscripciones tengo en este momento. Yo sé que las máquinas virtuales que me interesan en este momento están asociadas a una suscripción que se llama Visual Studio Enterprise. Entonces lo que voy a hacer es que voy a seleccionar esa suscripción en particular y le voy a indicar a Azure, esa es la suscripción que quiero consultar. Este comando, todos los comandos que ustedes ven con Azure RM, lo que significa es que es Azure Resource Manager, porque recuerden que hoy día trabajamos con Resource Manager. Anteriormente trabajábamos con otro portal, pero hoy día todo está unificado en el Resource Manager. Aquí voy a indicar que el filtro lo voy a hacer por el Subscription ID y voy a utilizar este ID de la suscripción. Voy a utilizar este de la suscripción de Visual Studio. Para repasar el comando select Azure RM subscription menos subscription ID, porque recuerden que yo puedo filtrar por objeto de la suscripción, por nombre en la suscripción o por ID de la suscripción. Yo lo voy a hacer por el ID, pero ustedes pueden hacerlo por nombre o por ID. Lo hago por ID porque me gusta más hacerlo con el ID, es más exacto. Ya seleccioné la suscripción y entonces ahora lo que voy a hacer es esto. Supongamos que yo no sé cuáles son las máquinas virtuales que tengo en ese momento. Entonces voy a pedirle a Azure que me haga una lista de cuáles máquinas virtuales tengo en esa suscripción. En esa suscripción que se llama Visual Studio Enterprise. Y vean aquí las dos máquinas virtuales. La que tiene el disco administrado, la que tiene el disco no administrado. Ambas corren Server 2012 R2. Ambas se encuentran en la región este de Estados Unidos. Ambas son estándar B2S. O sea, no son tamaño ni pequeño ni grande, es un tamaño mediano. Y ambas fueron provisionadas exitosamente. Entonces, como ya tengo la lista de las máquinas virtuales con las que cuento en esa suscripción, lo que voy a hacer ahora es esto. Voy a correr este comando y aquí sí necesito que pongan atención porque este comando va a traer una serie de paréntesis y esos paréntesis están en función de lo que vamos a hacer. Voy a seguir escribiendo get-azure rm
y voy a indicarle que lo quiero aplicar a una máquina virtual. Pero aquí es donde las cosas empiezan a cambiar, porque le voy a indicar el nombre del grupo de recursos donde se encuentra esta máquina. Yo necesito, ustedes recordarán, como les había dicho anteriormente, que cada vez que voy a hacer algo y no estoy muy seguro, tengo que verificar el nombre del grupo de recursos. Yo sé que esta máquina se encuentra en un grupo de recursos que se llama SRV 2K12-test-RG, pero no puedo estar seguro de si la segunda máquina virtual pertenece al mismo grupo de recursos o no. Entonces necesito verificar la segunda máquina virtual también. ¿Por qué hago esto? Porque voy a ocupar los nombres de los dos grupos de recursos y vean que en efecto el grupo de recursos de la otra máquina es diferente. Entonces voy a utilizar el nombre del primer grupo de recursos y al haber especificado el nombre del primer grupo de recursos, voy a indicar cuál es el nombre del objeto al que yo quiero buscar en esta acción, y es el nombre de la máquina, o es el nombre del objeto en ese caso. Una cosa que quiero que quede claro también: cuando corran este comando y ustedes ejecuten esta sintaxis, cerciórense de que el nombre que están digitando corresponde al grupo de recursos y a la máquina virtual correcta. ¿Por qué? Porque de otra forma el comando no va a resultar. Esta máquina, y de hecho vámonos aquí, voy a volver a la primera, tiene guión test o raya test después del número 2. Si yo dejo el comando así, el comando no me va a dar nada exitoso, no va a funcionar, porque ese no es el nombre del objeto. Cierro el paréntesis, coloco un punto y luego voy a indicar que quiero un dato que es referente al storage profile. Ese dato que es referente al storage profile corresponde también a un disco de sistema operativo. Repito, fíjense bien en la sintaxis, porque vean que hay un paréntesis al inicio, hay un paréntesis al final. Lo que se abre se cierra, si no, no va a correr bien. Ahora voy a devolverme aquí un momento y voy a eliminar ese espacio, porque quiero que vean esto. Aquí hay un espacio, ¿lo ven? Voy a eliminar ese espacio. Si yo corro este comando de esta manera y permito que Azure haga la consulta, vean lo que va a pasar. ¿Qué está sucediendo ahí? El grupo de recursos no coincide, y es lo que necesito que quede claro. El grupo de recursos no se llama así. Vean que el grupo de recursos en mi caso tiene un -rg. Yo estoy haciendo esto a propósito, y si verifico el nombre de recurso, veanlo aquí, tiene un -rg. Lo primero, entonces, cuando repito, el nombre es algo estricto. Voy a quitar esto, voy a sustituir por el rg, porque recuerden que primero va el nombre del grupo de recursos y luego el nombre de la máquina. ¿Qué pasa si corro el comando de esta manera y Azure empieza a hacer el query? ¿Qué sucede ahora? Me va a indicar ese grupo de recursos que se llama SRV2K12-RG no se encuentra. Entonces, cuando suceda ese tipo de cosas, lo primero que tenemos que verificar es: número 1, estoy utilizando el grupo de recursos correcto; número 2, estoy indicando el nombre de máquina virtual correcto; y número 3, tengo la sintaxis correcta en el comando. ¿Por qué? Porque puede que me esté equivocando en uno de los parámetros. ¿Me explico? ¿Sí queda claro? Entonces, vamos de nuevo. Resulta entonces también que aquí yo debo hacer otra corrección. Test-rg. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque si observo el nombre SRV2K12-test-rg, no es el que yo tenía antes. Espero que lo puedan ver a esa distancia. ¿Qué sucede si yo corro el comando ahí? Esta vez sí funciona. Entonces quiero que quede claro: no se guíen por el nombre de la máquina virtual si ustedes no nombran a sus recursos de una manera consistente. En mi caso, yo estoy nombrando la máquina virtual de una manera similar al Resource Group. Cuando creo la máquina virtual y defino el nombre de la máquina virtual, cuando llega el momento en el wizard de definir el Resource Group, uso el mismo nombre de la máquina virtual y le dejo un dash o una raya RG. Pero en su caso puede ser que ustedes nombren los recursos de manera diferente. Entonces, lo que quiero que entiendan con esto es la manera en la que el comando va a trabajar.
Cuando este comando corre, y vean que aquí está corriendo sobre una máquina que tiene discos no administrados, discos unmanaged. Aquí lo único que me va a indicar es el sistema operativo es un sistema operativo Windows. El disco no está encriptado. Veanlo aquí, está en blanco. Responde a este nombre de máquina virtual. Y vean el VHD aquí. Tiene el caché en modo de escritura y lectura. El caching lo vamos a ver más adelante. Por ahora solo voy a mencionarles el caching, el disk caching en Azure. Ustedes lo pueden tener optimizado para una determinada función o pueden tener incluso deshabilitado el caching. Eso va a depender de lo que quieran que haga el disco. Cuando se trata, por ejemplo, de casos de performance, por ejemplo, para SQL Server en Azure o para instancias que están corriendo cosas pesadas, es importante tener el tema del disk caching en mente. Pero esto igual no lo vamos a ver ahora. La imagen, o sea, la instancia fue creada desde disco, el disco que viene del marketplace, eso nos indica aquí el from image y el tamaño, 127 gigabytes. ¿Por qué la línea que dice manage disk está en blanco? Porque el disco no es administrado, el disco es unmanaged. Ahora, ¿qué sucede si yo voy a verificar en la segunda máquina que sí tiene un disco administrado? Vean que el grupo de recursos cambia el nombre, importante, siempre verifiquen los nombres. Vean que hay un dash man dsk antes del rg. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a correr el comando, obviamente, actualizando esto. ¿Cómo tengo que actualizarlo? De manera que diga srv2k12 dash o guión y el nombre completo o exacto de la máquina. Man dsk dash rg para el grupo de recursos. ¿Qué sucede aquí? Aquí tengo que indicar quién es la máquina virtual, ¿cierto? Entonces aquí también tengo que hacer una modificación porque esta máquina no se llama así. Esta máquina debe llamarse srv2k12-man dsk. Recordemos que estamos hablando man dsk en función de manage disk o disco administrado. Importante, de nuevo lo repito, el nombre del recurso, veanlo aquí. Y vean el nombre de la máquina aquí arriba. ¿Qué va a pasar cuando corro este comando de esta manera? Azure hace la consulta, pasa por el proceso y aquí no voy a estar haciendo a propósito la equivocación de nombre porque ya lo vimos arriba, no tiene sentido que lo vuelva a hacer. Lo que quiero que vean es que lo que retorna nos indica una información prácticamente similar, prácticamente idéntica a la misma. ¿Dónde está la diferencia? Obviamente está en la línea del VHD. ¿Por qué? Porque no son el mismo nombre de disco. Veanlo aquí. No responden a la misma máquina virtual, es lo que quiero que les quede claro. Ambos son creados desde una imagen del marketplace, por eso tienen el from image. Pero vean esto, en la línea de manage disk aparece una información ahora que indica microsoft.azure.management.compute.models.manage disk parameters. Esto indica que el disco es de tipo manage, que el disco es administrado. Entonces, en conclusión, lo verifican mediante este comando de PowerShell. Dicho sea de paso, como les dije, también es posible hacerlo a través de Azure CLI o lo verifican desde el portal con el Automation Script. Más adelante, como les dije, vamos a estar hablando ya en profundidad de las opciones de encripción de disco. Vamos a hablar posiblemente de lo que es encriptar discos tanto en Windows como en Linux y vamos a estar hablando de otra serie de detalles. Y más adelante también incluso voy a comentarles un poco sobre lo que es el Deletion Protection. En pocas palabras, cómo hago para prevenir que se me borren los datos, los ítems, los objetos dentro de Azure. ¿Cómo hago para prevenir que se me borre un resource group? ¿Cómo hago para prevenir que se me borre, por ejemplo, un storage account? ¿Cómo hago para prevenir que lo que está dentro de un resource group se me vaya a borrar? Ya sea que borre el resource group por completo o que borre elementos que están dentro del resource group. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Nos vemos en la próxima.